del ingeniero Julio Curoigua Ceballos. Él es ingeniero civil especializado en recursos hídricos, tiene los grados de maestro en ciencias y doctor de filosofía, otorgados por el Colorado State University. Fundó la empresa Mansen más Curoigua Ingenieros Asociados SAC en el año 1999. Es docente principal de la Universidad Nacional de Ingeniería y dirige el Laboratorio Nacional de Hidráulica. Ha desarrollado estudios hidrológicos e hidráulicos en medios fluviales orientados al diseño y o protección de obras de infraestructura o del medio ambiente, como obras de generación de energía, defensas ribereñas, obras de drenaje vial y control ambiental en carreteras en el Perú, El Salvador y Nicaragua. Como docente e investigador ha desarrollado estudios de control de erosión, relaciones, precipitación, escorrentía, modelos hidráulicos físicos a escala. Es miembro del IAHR y del ACE. Ha recibido la Orden de la Ingeniería, el mayor reconocimiento que puede obtener un ingeniero colegiado por parte del CIP. Él va a tocar el tema modelación hidráulica y consideraciones de diseño en obras de cruce. Un aplauso para el ingeniero, por favor. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema, que está más enfocado a lo que es modelación hidráulica. Y cuando hablo de consideraciones de diseño en obras de cruce, estamos enfatizando en lo que sería, digamos, los requerimientos de los modelos numéricos y qué cosas hacen esos modelos numéricos por nosotros, ¿no? Para poder después incorporarlo en las consideraciones de diseño. Bueno, me han dado 45 minutos de tiempo, así que creo que es suficiente para poder desarrollar bien un ejemplo, ¿no? De todas maneras vamos a hablar de los antecedentes, de qué cosa nos lleva a hablar de este tema. Y una de las, digamos, de las creencias que tenemos en este momento es que con un modelo numérico nosotros podemos resolver al 100% todos los problemas y que no hay necesidad de usar modelos físicos, en problemas complejos me refiero, ¿no? Eso no es tan cierto. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de tener un modelo físico que desarrolla quizás una de las mayores obras de cruce o de mayor importancia o que digamos que no puede colapsar de ninguna manera, que es el segundo tramo, la línea 1 del metro de Lima, ¿no? Nosotros construimos un modelo hidráulico a pedido del consorcio que ejecutó esta obra y que también, bueno, la diseñó. Y nosotros ahí tuvimos una serie de hallazgos que incluso los hemos presentado en algún congreso latinoamericano de hidráulica, ¿no? En los cuales nosotros hemos visto que cuando uno investiga algo, lo que a veces, bueno, generalmente lo que ocurre y lo que debería ocurrir es que uno tenga hallazgos que generen más preguntas que respuestas, ¿no es cierto? O sea, respuestas vamos a obtener, pero si uno genera más preguntas, quiere decir, bueno, que esta investigación, ahí vienen las recomendaciones para seguir investigando y qué podemos hacer en el futuro, ¿no? En el futuro inmediato se refiere. Lo más probable es que uno mismo lo haga. Entonces, vamos a hablar de esos antecedentes, el modelo hidráulico de la línea 1, los hallazgos, la segunda fase, los resultados y las conclusiones. Quiero enfatizar que esto se basa en la tesis de la futura ingeniera Michelle Reyes Castillo, es estudiante de antegrado, y de Luis Castro Inga, que es del ingeniero Castro, que es Luis Castro Inga, que es jefe de práctica e investigador del Laboratorio Nacional de Hidráulica, ¿no? Quisiera enfatizar en eso, ¿no? Bueno, el Laboratorio Nacional de Hidráulica nació como una dependencia del Ministerio de Agricultura que se dedicaba básicamente a formular modelos físicos y se suponía que también numéricos, ¿no? Realmente era un campo de investigación de 17.000 metros cuadrados, en los cuales nosotros probamos a una escala adecuada las obras, ¿no? Los modelos que vamos a construir posteriormente, ¿no? El prototipo. Eso es desde el año 60, ¿no? Tiene vamos a cumplir justamente 60 años de fundación el año que viene. Y también hemos desarrollado incluso hasta proyectos marítimos, ¿no? Bueno, uno de los temas que ocurre, que analizamos con bastante
digamos, énfasis es el tema de la erosión, ¿no? Porque las obras hidráulicas, por ejemplo, los puentes, ¿por qué pueden fallar? Básicamente fallan por erosión. Más del 90% a nivel mundial fallan porque la erosión es mayor que la profundidad de desplante de la estructura, entonces se caen, ¿no? Pocos fallan por cuestiones geotécnicas, realmente algunos, pero muy pocos fallan por terremotos, ¿no? Más fallan por el tema hidráulico. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? El puente Virú en 1900, perdón, en el 2017 en el línea costero. Acá tenemos uno en Estados Unidos, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo de un puente que no ha colapsado del todo y que incluso le han colocado un puente tipo Mavey encima. Este es el puente Clarita sobre el río Cañete, no es el puente nuevo, no es el Henry Aramayo, que es el que pasa por la carretera nueva, es el puente Clarita. Y ahí vemos que se ha asentado, ¿no? Acá vemos, no sé si ustedes pueden distinguir, pero hay como una especie de asentamiento, ¿no? Bueno, ese puente ahí está para revisión, ¿no? De parte de las autoridades. Entonces, nos importa por la seguridad de los usuarios y también por darle transitabilidad a la vía. Tiene que resistir un evento de la magnitud para la cual uno diseña, ¿no? Y bueno, también hay otros retos. Tenemos retos. Acá podemos ver otro puente colapsado. El puente Solidaridad. Yo he tenido la oportunidad de cruzar ese puente en algún momento para tomar fotos porque estábamos haciendo unas obras de cruce, pero de otro tipo, ¿no? De gas, realmente. Y acá se puede ver claramente que el río, por ejemplo, ha habido un angostamiento porque la población ha ido empujando al río a ser más angosto. Aguas abajo se forma este cañón, que se forma la cascada y el cañón del puente del Ejército. Eso ha sido porque en un río que medía más de 100 metros se trajo pues un puente de aproximadamente 60 desde Alemania, ¿no? Y el río fue angostado, hubo una incisión que se prolongó varios kilómetros aguas abajo y que generó incluso problemas en los puentes Dueñas y otros, ¿no? En fin, y ese es por el desconocimiento que teníamos de la hidráulica, ¿no? Bueno, un poco voy a hablar de la evolución de las capacidades de cómputo. La modelación hidráulica no es actual. Posiblemente sea mayor. El programa HEC2 fue presentado el año 67 y era un programa que funcionaba en el entorno de Fortran 4. No creo que es mayor que la mayoría existentes, ese programa. Posteriormente se hizo una versión mucho más amigable en un entorno Windows. En un entorno Windows, que a su vez estaba en un entorno Galaxy, que era un poquito duro, pero que se empezó a manejar. Y bueno, fue diseñado por ingenieros civiles, así que creo que para un ingeniero civil es fácil entender lo que otro ingeniero civil construye como un programa, ¿no? Realmente esa versión, ahí está Gary Brunn y otros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, ¿no? Y es un programa de uso libre porque fue hecho por el gobierno federal de los Estados Unidos, por lo tanto, ¿no? Es un buen programa. Bueno, este programa de todos modos tenía fue evolucionando, ¿no? En esa época se usaba una computadora 386, quizás algunos no lo sepan, pero las máquinas de ahora se llaman Pentium porque hubo la 386, la 486 y luego venía la 586, le llamaron Pentium, ¿no? Entonces, para que vean y esta era una computadora que, bueno, ya funcionaba con disco duro, ¿no? Pero era buena para problemas unidimensionales. Y esto es lo que decíamos en el año 2008, ¿eh? Porque nosotros hemos venido trabajando con estos programas de cómputo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? El estado del arte no permite la realización, hardware, o sea, el estado del arte, o sea, el conocimiento y el hardware en el Perú no permitía, en el 2008, la realización de modelos numéricos tridimensionales para analizar los patrones de flujo. En este caso, ¿no? Este era un trabajo que presentamos en el segundo Congreso Nacional del Agua, un modelo bidimensional que se podía desarrollar en una computadora de escritorio, ¿no? Y acá podemos ver los patrones de flujo, y esto acá usamos el modelo numérico para poder interpretar los datos, hacer las correcciones
numéricamente y luego replicarlas en el modelo físico y comprobar si es que funcionaban bien. Y eso fue lo que hicimos, solamente hicimos un cambio una vez, ¿no? Entonces decíamos, por lo tanto, debe construirse un modelo a escala para analizar los patrones de flujo en forma más realistas. Emplear un modelo bidimensional, bueno, acá está el modelo bidimensional, y luego se ejecutó el GEC-RAS para, bueno, verificar si es que era funcional o no podía funcionar, ¿no? Esto se hizo por el consorcio ATA sueco, ¿no? Este estudio. Y bueno, ¿por qué estoy hablando ahora de modelos bidimensionales? Porque uno de los factores que influye en la erosión en puentes es el ángulo de ataque a los pilares que no son circulares. Entonces, si un pilar es alargado, y tiene una cierta inclinación, y el eje está inclinado con respecto al flujo, entonces se generan remolinos que pueden aumentar hasta en 4 veces la profundidad si es que estuviera alineada con el flujo. O sea, es determinante el ángulo de ataque, es necesario. Entonces, y es por eso que, bueno, acá mi colega y alumno de maestría, el ingeniero Dino Cerda, algunos de ustedes seguramente lo conocen, es un ingeniero muy capaz. Él investigó las posibles causas, ¿no? Acá hizo lo que se llama, acá usa las palabras ingeniería forense, o sea, hubo una caída de puente y él analizó los factores hidrológicos, hidráulicos, de sitio, todo lo que, de suelos, en fin. Y finalmente él concluyó que acá tenemos pues aguas arriba hay una especie de defensa que hacía que estos pilares fueran atacados con ángulo, ¿no? Y que generaba una socavación mucho mayor a la calculada inicialmente, ¿no? Entonces, en ese caso, él usó también un modelo bidimensional donde se pudo advertir ese fenómeno, el fenómeno de... Entonces, muchos dicen, no, quizás los proyectos viales no necesitan tanta sofisticación. Bueno, aparentemente sí la necesitan. Necesitamos modelos un poquito más avanzados para por lo menos ver el ángulo, y el ángulo lo metemos en el modelo unidimensional y bueno, saldrá algo un poco más cercano a la realidad. De todos modos, estos cálculos están afectados por factores de seguridad o por envolventes, ¿no? No voy a hablar de eso en este momento, más que nada estamos hablando de la modelación. Entonces, este modelo bidimensional mostró pues, que las velocidades alrededor de los pilares de los puentes eran más altas que las esperadas, ¿no? Y también tenían pues el ángulo de ataque, ¿no? Y esto no se podía apreciar en un programa unidimensional. Entonces, bueno, entonces la conclusión es que de todas maneras y quizás la topografía nos va a decir, cuando uno ve la topografía del río, en principio, yo acá voy a hacer una crítica general, una autocrítica a todos los ingenieros, ¿no? No es una crítica, yo cuando digo, acá estamos todos, los que estamos en proyectos de infraestructura, todos estamos involucrados, ¿no es cierto? Entonces, la falla de uno es la falla de todos. No podemos señalar con el dedo a alguien. Los proyectos viales, y para hacerse bien, esta es mi opinión, primero uno debe ver el entorno físico, el entorno incluso social y todo, ¿no? Y después de que viene, en principio, el geólogo, el hidráulico, los que hacen los estudios básicos, y decir, mira, por acá no puedes pasar la vía porque acá hay un problema, ¿no? Acá puede ser que haya, si lo pones en curva, los pilares van a hacer ángulo con respecto al flujo y la socavación va a ser mucho más grande. De repente mueve un poco el eje hacia acá. Entonces primero, de repente el hidráulico, el geólogo y el geotecnista le dicen al ingeniero de trazo, mira, ¿sabes qué? Mejor pasa el trazo por acá para que el río no haga un ángulo muy pronunciado con respecto a los ejes de los pilares de los flujos. Y después pasen, ¿no? Hay una serie de ejemplos para dar, ¿no? Hay una serie de ejemplos. Incluso cuando nosotros yo tuve la oportunidad de trabajar en en 2 proyectos viales de varios años en Centroamérica, y eso fue lo primero que dijimos, bueno, como acá se van a hacer tramos nuevos, primero analicemos las quebradas, los ríos, los puntos críticos, y luego tracemos el eje por donde se debe, ¿no? Y claro, nosotros estábamos monitoreando tanto la supervisión como el diseñador y también asesorando a la entidad, ¿no? Que era el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Entonces, bueno.
Bueno, el ejemplo del que vamos a hablar es el proyecto del tramo 2 de la línea 1. Y acá teníamos uno diría, bueno, es el río Rímac, es un río fuerte pendiente, el flujo es básicamente unidimensional, sí, pero el río también desarrollaba curvas, habían pasos forzados, ¿no? Teníamos varios puentes. Entonces, ante eso se decidió hacer, y aparte, que el metro transporta pues diariamente miles de personas y al mes posiblemente los viajes están en el orden pues de los cientos de miles y millones, ¿no? La cantidad que transporta el metro es increíble y bueno, yo supongo que de aquí al 2025, unos 6 años más, cuando tengamos las 6 líneas de metro, vamos a tener una vida un poquito mejor en todos, ¿no? Ojalá que se terminen las 6 líneas. Entonces, acá se plantearon colocar estas traviesas, ¿no? Las traviesas son estructuras perpendiculares al flujo que lo que hacen es impedir el descenso, ¿no? Evidentemente hay erosión local, aguas abajo de la traviesa, ¿no? Y bueno, pero se supone que este punto se va a mantener fijo. Entonces, acá se diseñaron una serie de traviesas. Entonces, actúan como puntos fijos y eso era para impedir la degradación del cauce. Entonces, fijan el cauce en una cota a lo largo de la sección que protegen, ¿no? A lo ancho. Bueno, evidentemente estas hay que estarlas mirando porque están sujetas a la abrasión. Bueno, acá hay otros temas de diseño que son, por ejemplo, si ustedes analizan cualquier material que extraigan de cualquier río, de Paramonga, del Pativilca, del Santa, de Lima, de Cañete, el 80% es cuarzo. Entonces también hay un tema de bueno, darle mantenimiento y considerar la abrasión, ¿no? en los diseños. Bueno, este es el río Rímac a escala 1 en 40. Entonces, por estas relaciones de Fruit que se manejan, las velocidades están a la raíz de 40, ¿no? O sea, una velocidad, nosotros medimos una velocidad en el modelo, lo multiplicamos por 6.33, ¿no? Lo mismo pasa con los tiempos y los caudales, nosotros tenemos que multiplicarlos por 10.000, ¿no? Los tenemos que multiplicar por 10.000 para poder obtener el caudal real o dividirlos entre 10.000, ¿no? Ahora, esta escala 1 en 40 es una escala que es casi como un límite para poder hacer este tipo de trabajos porque por debajo de si hubiéramos hecho una escala 1 en 60 posiblemente, y digo posiblemente hubiéramos tenido algunos efectos de escala, aunque el flujo de todos modos era turbulento. Lo que sí esta escala, los sedimentos los disminuíamos 40 veces y todavía estaban en el orden de las arenas y los pinos, o sea, eso sí fue bueno porque no tuvimos que hacer cambio de material ni nada, ¿no? Bueno, acá ustedes pueden ver las traviesas están pintadas de colores. Bueno, inicialmente estaban pintadas de colores, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y por qué he pintado de colores también las defensas? Bueno, para ver si hay movimiento, ¿no? Esa es una técnica bastante antigua que usamos hace mucho tiempo. Y acá ya podemos ver las traviesas. Este es el eje del cruce y bueno, acá continuaba. Por acá viene el metro. El metro viene esta es la margen izquierda del río Rímac, digamos, ¿no? El flujo sería hacia allá. Y bueno, y aquí cruza el Agustino a San Juan del Lurigancho y continúa hacia Bayóvar, ¿no? Hacia la estación Bayóvar. Esto fue probado en el Laboratorio Nacional de Hidráulica. Y esto consistió en una serie de obras de control de erosión, pues las traviesas, defensas ribereñas, ¿no? No sé si me dan un minuto para... Yo la verdad es que justo iba a pagar y bueno, algo me interrumpió que no... Ya listo. Ok. Ok. Bueno. Entonces, bueno, acá hay efectos del niño costero, ¿no? El año 2016. Nosotros en la parte hidráulica, quizás en un tiempo muy corto sabemos si el trabajo que hemos hecho está bien o está mal. La primera avenida o de repente viene una avenida cuyo periodo de retorno es 5 o 10 años, eso ya pone a prueba lo que hemos construido, ¿no? Entonces, ese año, el niño costero, parece como un tema de persistencia también, pero se cayó este puente de solidaridad, que dicho sea de paso, y también, bueno, lo voy a decir en este foro, en esta presentación,
creo que es bueno decirlo porque creo que el peor enemigo de un proyecto de ingeniería es cuando una persona que, bueno, se llama jefe de estudio cree que sabe todo, ¿no? Generalmente los jefes de estudio de estos proyectos son ingenieros estructurales que tienen una formación fabulosa, excelente en estructuras, pero por algún motivo piensan que saben más de hidráulica que el hidráulico, piensan que saben más de geotécnica que el geotecnista, traen el puente ya diseñado y no quieren hacer ningún cambio, ¿ya? Y eso ocurre, eso es cierto. A veces hay temas sociales, en fin, por los cuales hay que modificar, pero a veces hay gente que simplemente no quiere trabajar más. ¿Ya? Y este puente se cayó porque los jefes de estudio, en vez de respetar el diseño original, que era una defensa ribereña, ¿no? Dijeron, no, ponemos gaviones, todo eso va a pesar como 7 toneladas y va a permitir el paso del flujo tranquilamente. Bueno, pero lo que no entienden, lo que no sabían era que un gavión tiene partículas que, pasado cierto esfuerzo cortante, exceden la capacidad, se acumulan hacia un lado y revienta. Y una vez que revienta ya no funciona como una sola unidad, ¿no? Pero eso lo sabe un ingeniero que es especialista en control de erosión y en hidráulica, ¿no? Pero, en fin, ahí lo voy a dejar porque, de todas maneras, estas cosas, estamos en un foro en el cual hay que hablar con cierta sinceridad, ¿no? Bueno, acá hubo preocupación, porque dicen, oye, el niño costero, se nos va a caer el metro de Lima, ¿no? Bueno, no se cayó. Y se supone que tendría que ocurrir algo muy catastrófico para que se caiga, porque nosotros, este gerente de Relaciones Institucionales del metro, bueno, Rodrigo Fernández, declaró a un medio que decía, bueno, quiero comentarle a la población, a los clientes y usuarios que la seguridad está garantizada, no hay ningún tipo de riesgo ni de colapso ni nada que dañe las instalaciones. En la parte constructiva, cuando recibimos las obras, nos hemos cerciorado que los estándares de calidad cuenten con lo que solicita la norma. Él reveló que los pilares del metro de Lima fueron sometidos a pruebas hidráulicas simulando caudales mucho más altos que en la práctica se podrían dar. Bueno, evidentemente los caudales mucho más altos son los caudales que hemos simulado en el laboratorio de hidráulica. Por eso lo hacemos, ¿no? Primero en el modelo y luego en el prototipo, ¿no? Y la verdad es que espero que no lleguen esos caudales a ocurrir porque el metro va a quedar ahí, pero posiblemente hayan otras inundaciones, ¿no? Ahora, nosotros cuando desarrollamos este trabajo, el tramo no es un tramo, como ustedes habrán podido ver, no es un tramo recto, es un tramo que tiene curvas y contracurvas, ¿no? Entonces, ahí observamos nosotros que se generaron fosos de erosión asimétricos, ¿no? Y esto lo informamos al consorcio que ejecutó la obra del metro, les dimos la profundidad de socavación, ellos la tomaron en cuenta para su diseño, y en ese momento no contábamos con un velocímetro acústico de efecto Doppler, que mide no mide la velocidad en un solo eje, sino también el campo de velocidades como un bulbo de velocidades, ¿no? en un espacio pequeño. Y nosotros desarrollamos un programa experimental. Miren, nosotros ¿qué hacemos en el laboratorio de hidráulica? Construimos el modelo y cuando firmamos el contrato, nosotros lo que hacemos es poner una cláusula que para fines, digamos, experimentales, para fines académicos, de investigación, vamos a seguir usando las instalaciones, que podemos usar los datos para publicarlo en un journal indexado, porque es lo que más nos interesa realmente, o sea, poder investigar, tanto hacer un buen trabajo, como después seguir investigando, o sea, poder seguir mirando lo que con más detalle, ¿no? Porque varias veces nos ha ocurrido que la obra estaba en ejecución o por ejecutarse, o ejecutándose, y hemos hecho el modelo. Entonces, a veces hay que entregar pues, los resultados y los resultados los da el modelo, ¿no? Evidentemente, un análisis más profundo lo podemos hacer a posteriori. Entonces, nosotros estudiamos el efecto, ¿no? Y queríamos ver un poco también, compararlo con algunas expresiones existentes que se han sido desarrolladas en forma teórica, ¿no? Nosotros hay investigaciones, por ejemplo, de este efecto, que fue realizado por el doctor Pierre Julien en Colorado State University con su alumno Neil Borman, ¿no? Y esto es lo que hemos usado como base para hacer una pequeña investigación sobre socavación, ¿no? Ahora, acá hay un investigador italiano, Lenzi, que recopiló datos de 73 sitios en ríos, ¿no? Como ¿no? En Europa, en Italia. En Italia es un país montañoso, ¿no?
y Martín Vidi indica que la pendiente final del lecho es mucho menor que la pendiente en equilibrio. Eso sí es verdad, ¿no? Y esto está, o sea, esos estudios estuvieron orientados a estudiar la profundidad máxima, pero no, digamos, no tomaban en cuenta la curvatura, y los que se hicieron en laboratorio eran prácticamente, se hicieron en canaletas rectas, ¿no? Entonces nosotros acá tenemos el pozo, tenemos el área didáctica, el laboratorio de ingeniería hidráulica, el cuarto de bombas, el tanque elevado. Luego acá estaba todo el área que ustedes han visto y el canal de retorno, ¿no? La pendiente media es 1.2%, la longitud es 23.25, que en el prototipo representaba casi 1 kilómetro. Pero en la primera etapa, cuando fue el estudio para el cliente, los caudales estuvieron entre 3 litros y 58 litros por segundo, ¿no? Y en la segunda etapa usamos los caudales mayores, ¿por qué? Porque los ADBs, el instrumento el velocímetro de efecto Doppler, necesita una cierta profundidad para poder medir bien las velocidades, ¿no? Y también hicimos un escaneo tridimensional, ¿no? Ahora hay técnicas de mediciones, ¿no? Tipo LIDAR. En este caso lo hemos hecho de una manera un poquito distinta, con una empresa que es este servicio de hacer escaneo láser, ¿no? De todo el lecho. Y bueno, acá tenemos la vista panorámica, ¿no? Acá están las defensas, acá están las líneas acá están los pilares del metro, aguas abajo hacia el puente de Huáscar. Nosotros medíamos los tirantes, velocidades, la erosión, ¿no? Y nosotros cuando hicimos el estudio, en la segunda parte, usamos un perfilador ADB, que es este instrumento que tiene como una especie de puntas que permiten medir el campo de velocidades en 3 dimensiones, ¿no? Bueno, también tenemos acá el vertedero NIRPIC, ¿no? De 90 grados. Bueno, eso ya hemos mencionado el circuito. El lecho a escala también lo reprodujimos, ¿no? Como les decía, al dividir entre 40 las partículas nos salían más o menos de un tamaño que todavía podía representarse con arenas y gravas, ¿no? Mayormente, ¿no? Bueno, en curvas, esta es una figura del DHI, del Instituto Danés de Hidráulica, y acá una de las cosas que ocurren uno de los fenómenos que se presentan en curvatura son flujos secundarios, pero miren, esto ocurre cuando se permite que se desarrolle la socavación y se forman estos canales que tienen esta concavidad, ¿no? Hacia arriba, y que son más profundos en la margen, en el cauce externo y menos profundos. Incluso en esta zona puede ser que haya deposición y en esta hay erosión. Ahora, tenemos tramos curvos, pero no tenemos, pero tenemos las traviesas. Cuando nosotros hemos hecho pruebas, hemos hecho estudios en modelación en 3D, incluso haciendo la simulación de cómo se va a modificar a lo largo del tiempo. Y más o menos hemos obtenido resultados en otro trabajo que hicimos de control de erosión, ¿no? De algo que se llama, de un sector que se llama la Pastora, que está en Madre de Dios, en la interoceánica, ¿no? Pero acá no se llegó a desarrollar eso, hemos puesto traviesas, entonces el comportamiento fue muy distinto, ¿no? Bueno, acá tenemos, nosotros echamos un colorante. Bueno, no sé si saben, pero el permanganato de potasio y la fluoroceína son sustancias controladas, así que lo que utilizamos fue, si alguno de ustedes está en hidráulica, como colorante usamos esos refrescos de tipo universal, de chicha morada, bueno, diluido, ¿no? Porque son sustancias controladas y últimamente hay que tener un permiso para adquirir el permanganato de potasio. Entonces acá podemos ver los patrones de flujos de la margen derecha, de la margen izquierda, ¿no? Hemos arrojado. Acá podemos ver que hay una separación, en fin, ¿no? De todas maneras, cuando uno hace estos experimentos hay que mirar, hay que tener una idea de qué es lo que uno espera cuando desarrolla el modelo numérico y luego también hacer las mediciones, justamente a ver si hay coincidencia entre todo, ¿no? Y acá tuvimos algunos, digamos, resultados en erosión. Nosotros hemos medido las velocidades entre las traviesas. Y una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención, y que esto, digamos, se reprodujo, a ver, nosotros
hemos hecho la simulación, digamos, con el hecho entre comillas plano, antes de que ocurra ninguna simulación, ¿no? Y eso, cuando se hizo esa simulación, no reflejó, digamos, los patrones de flujo. Después el hecho se erosiona, ¿no? Y cuando nosotros hemos medido, hemos visto que en vez de formarse un vórtice grande, como se formaba en el dibujo que les mostré, se formaban varios vórtices pequeños. O sea, acá por ejemplo 3 vórtices, ¿no? Y acá también se formaban 2 vórtices en la contracurva, ¿no? Acá pueden ver, ¿no? Y bueno, también hemos medido las velocidades. Hemos hecho algunos cálculos digamos, de profundidad que ocurriría usando la fórmula de Borman y Julien. Y resultó, bueno, estos serían datos de los autores Borman y Julien, estos serían nuestros datos, ¿no? Esto representa el 100%, la paridad, ¿no? 45, la identidad 100%. Luego esto representa más 50%, ¿no? Correcto, esto sería, claro. Este es 1,1, ¿no? Y esto representa menos 50%, 100, 50, 100 y hasta 400, ¿no? Entonces, esta concentración de puntos arriba de la línea nos hace ver que cuando hay curvas se espera una mayor socavación, ¿no? De hasta 4 veces aproximadamente, ¿no? Ese sería como un envolvente, 4 veces calculada como un factor de corrección, ¿no? Y bueno, nosotros hemos medido las velocidades y también los patrones de erosión y bueno, acá por ejemplo, bueno, acá hay un poco de velocidad, acá hay 0. Y acá la erosión se presenta acá. Acá hay un poquito más de velocidad, bueno, acá hay un poquito más de erosión, ¿no? En planta. Y la erosión máxima, bueno, variaba también, ¿no? Entonces, nosotros pudimos ver que habían patrones asimétricos, entonces dijimos, bueno, vamos a investigar esto, vamos a ver si es que un modelo numérico tridimensional puede reproducir fehacientemente todo esto. Y empleamos este modelo numérico, OpenTeleMAC 3D, ¿no? Que resuelve las ecuaciones de movimiento con el método de elementos finitos en flujos de superficie libre, o sea, en canales. Luego empleamos mallas no estructuradas, o sea, que permiten diferenciar celdas de mayor tamaño de celdas de menor tamaño, ¿no? Y esto ha sido generado por el Laboratorio Nacional de Hidráulica de Francia, ¿no? Ahora, acá hay un tema que lo voy a repetir para enfatizar. Nosotros tuvimos que agregarle al modelo numérico cómo quedó, digamos, la fosa para que éste reproduzca de una manera bastante cercana la realidad. O sea, para que las velocidades nos salgan, digamos, tal como se habían predicho, el modelo numérico nos saliera algo parecido a lo que habíamos medido, tuvimos que incorporar las fosas de erosión. Entonces, ahí queda como pendiente tener una ecuación que no solo, o una ecuación o un algoritmo que no solamente haga la predicción de la profundidad máxima, sino también de la geometría final de la fosa, para que después, en este modelo que se va desarrollando con el tiempo, finalmente pueda reproducir los patrones. Y ahí es donde digo, bueno, el modelo numérico tendría esa parte que le falta, ¿no? Para poder representar cómo evolucionó la fosa de erosión y cómo queda finalmente. Acoplar ese conocimiento dentro del algoritmo, ¿no? Entonces ahí queda un reto, ¿no? Claro que esto es... bueno, y nosotros, ¿qué hemos usado? Bueno, acá hay una evolución de las computadoras más potentes. Estamos hablando de la velocidad, ¿no? En flops por segundo versus el año. Acá estamos llegando a una velocidad bien alta de 200, nuestro clúster está en 14.3, ¿no? teraflops. Es una velocidad de procesamiento. Ahora, estos modelos tridimensionales, o sea, hasta modelos bidimensionales ustedes pueden ejecutar en una computadora de escritorio o en una laptop. Los modelos tridimensionales no. Tienen que ser hechos necesariamente en un clúster de alto rendimiento. Que dicho sea de paso, quiero decirlo, porque es así. Es que está al servicio, el que tenemos nosotros está al servicio de los futuros estudios que se hagan. Incluso la idea
de esta donación o de este equipamiento científico que hizo Innovate era que haya una interacción entre el Laboratorio Nacional de Hidráulica, o sea, la UNI, y digamos, la industria, o sea, los consultores, ¿no? En fin, que necesiten usar este recurso, ¿no? Ese es un poco el espíritu también de lo que... Entonces, nosotros ganamos este concurso y el año 2016 firmamos este convenio, ¿no? E incluso participó la Universidad Nacional del Santa, donde tenemos otro modelo numérico que hemos implementado, el OpenFOAM, para simular un huaico, que dicho sea paso, los huaicos también pueden pasar a través de obras de cruce en carreteras, ¿no? Y también nos puede dar buenas luces de lo que podría ocurrir. Pero bueno, nosotros tuvimos que... Este era el cuarto de métodos numéricos, tuvimos que hacer un acondicionamiento. O sea, cuando uno instala una computadora de alto rendimiento, algún día quizás alguno de ustedes quiera hacerlo en su empresa consultora, no es cuestión de comprar la computadora y enchufarla como cualquier otra computadora, ¿no? Hay que implementar un área que tenga aire acondicionado, que tenga un sistema eléctrico bueno, piso técnico, techo técnico, un aislamiento, y colocarle un UPS, que este es el UPS, este no es la computadora por si acaso. La computadora es esta, ¿no? Este es el clúster de alto rendimiento de 512 nudos, y esta es la marca, ¿no? Supermicro, ¿no? Que esta fue transportada desde San José, ¿no? En California hasta Miami, luego en avión, hacia nosotros. Esto fue transportado por avión, ¿no? Este es el nombre del clúster, se llama Tipón. Le hemos puesto Tipón en honor al lugar donde queda, digamos, un sitio arqueológico que es una maravilla de ingeniería, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos instalados los programas, por ejemplo, el Telemac, que es el objeto. También hemos usado el OpenFOAM, que también ha sido objeto de otros artículos que hemos presentado en diferentes lugares, ¿no? Entonces, miren, los tiempos de simulación, cambiando el tamaño de la malla, nos iban desde 20 minutos hasta 3 horas 50, ¿no? Esta última malla, si lo hubiéramos hecho en una laptop, hubiera demorado posiblemente días y de repente la laptop hubiera colapsado antes, ¿no? Se hubiera quemado antes de terminar de hacer los cálculos. Entonces, acá podemos ver la reproducción de los modelos, ¿no? Acá podemos ver estos resultados que coincidieron bastante con las mediciones, ¿no? Incluso acá tenemos el ajuste de los perfiles de velocidades, ¿no? Estas son las medidas versus las que nosotros estamos empleando. Y cuando incorporamos las fosas de erosión, el comportamiento fue bastante cercano a la realidad, ¿no? Bueno, acá tengo un pequeño video, voy a ver si... No sé... A ver, esto no sé si se puede hacer manualmente. De repente la computadora lo dice ver video. No hay un video ahí que o de repente se puede. Lo voy a tener que jalar porque lo abre acá. ¿No? Entonces... En todo caso salimos. Es un video cortito porque no podía ser. Incluso le he pasado por correo al... Ahí está. Ahora hay un poco que se ve. ¿Puedes darle otra vez? O ponerlo en loop. Ahí se ve un poco la simulación, ¿no? Que puede exportar ¿no? Y que fue bastante cercano. ¿Podemos salir, por favor? Sí, ahora sí. Listo, gracias. Sí, cierra el número. Bueno, ahí estamos llegando al final. Miren, básicamente, uno de los temas que hemos podido ver es que, bueno, todavía existen muchos temas por investigar, ¿no? Por ejemplo, la erosión local aguas abajo de fosas de erosión traviesas, ¿no? Que son elementos que controlan la erosión, pero que también generan una erosión local. Entonces, ahí hay temas de investigación todavía para explotar. Nosotros podemos ver que las aguas abajo traviesas generan varios vórtices en vez de uno, y esto contribuye a generar un patrón asimétrico, ¿no? Nosotros comparamos con la ecuación de Borman y Yulin, y un factor de 4 podría ser un envolvente para fines de diseño preliminar, ¿no? Que podríamos usar. Bueno, acá
cabe mencionar que el flujo está confinado por dos defensas ribereñas y también por muros, ¿no? Entonces, ahora, el tiempo de procesamiento depende del tamaño de la malla y nosotros probamos varios métodos, ¿no? Viscosidad constante, longitud de mezcla y capa epsilon, y el que mejor convergió fue el de capa epsilon después de 12 a 13 horas, ¿no? Pero en el modelo de longitud de mezcla se obtuvieron resultados más cercanos, sobre todo en las velocidades, ¿no? Bueno, acá primero se probó un modelo bidimensional en Telemac que todavía se puede ejecutar en laptop, ¿no? Pero después tuvimos que pasarlo al clúster, ¿no? Y cuando disminuimos el tamaño de la malla y aumentamos la interpolación en la vertical, observamos mejor un comportamiento tridimensional, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que nosotros todavía tenemos temas para investigar, ¿no? Si nosotros acopláramos un predictor de formas y dimensiones finales de fosas de erosión, en un modelo que lo acoplaríamos al modelo existente, podríamos tener se podría predecir mejor las tiradas y velocidades del flujo, ¿no? Bueno, solamente quiero mencionar que eso ha sido parte de la tesis de la señorita Michelle Reyes, que es mi alumna, ¿no? También ha participado el ingeniero Castro. Ella también recibió fondos fuera, digamos, del modelo. Ella también recibió fondos del Vicerrectorado de Investigación para poder ejecutar la parte, ¿no? Y estos resultados, esto ha sido adaptado de un artículo que presentamos en Buenos Aires el año pasado, ¿no? Con un poquito más de información general sobre los puentes y cómo aplicar esto, digamos, a obras civiles, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta o consulta posterior, porque entiendo que estamos un poquito avanzando con la hora, ahí está mi correo, bueno, yo me llamo Julio Curoigo Ceballos, correo jcuroigo@uniedup, correo julio-curoigo2, ¿no? Esto no es una Z, es un 2, @yahoo. Pueden llamarme también al teléfono y bueno, ahí que dejo mi presentación.